veíamos la maqueta del pabellón Philips, una obra del arquitecto suizo Le Corbusier, asistido por el también arquitecto y además músico Yannis Xenakis. En ambas facetas trabajaba en este proyecto, puesto que además Xenakis diseñó el pabellón empleando paraboloides hiperbólicos. Algunos señalaron que representaba un gran estómago de vaca. La obra sonora fundamentalmente se debe a Edgar Varèse. El conjunto del proyecto, realizado para la Exposición Universal de Bruselas de 1958, tomó el nombre de Poème électronique. El nombre le fue dado por Le Corbusier, aunque ciertamente Varèse con entusiasmo adoptó ese nombre para su obra sonora. En un volumen lujosamente editado, que trataré de mostrar, y que lleva por título Space Calculated in Sounds, y que se debe a Mark Traib, el citado autor nos adentra pormenorizadamente al origen y evolución del pabellón, incluyendo, eso sí, pues bocetos, dibujos, maquetas también de los dos arquitectos, y por supuesto también algunos momentos de lo que fue el montaje, la construcción de ese pabellón en Bruselas. Algunas de las fotos podemos mostrar, evidentemente no todas, es bastante variado e intenso el libro en cuestión, y bueno, pues en él se puede encontrar, por supuesto, todo este tipo de realidades. También las páginas del diaporama, luego hablaremos de ello y lo veremos, que se servían las paredes interiores de su estructura. El pabellón Philips, en definitiva, se comportaba durante los días de esa exposición, pues a su término fue destruido, como espacio de interrelación de las artes visuales y sonoras. Contaba, por ejemplo, junto a los ya citados, con el trabajo del cineasta Philippe Agostini y el diseñador gráfico Jean Petit. Había un film elaborado con fotografías en blanco y negro de diversa procedencia y contenido que daban cuenta del devenir del ser humano en 7 etapas, desde la antigüedad mítica hasta el presente. Ya hablaremos de eso también. Pero también estaban programados cambios de iluminación y de color del espacio, debidos, por cierto, a Le Corbusier, así como formas diversas lanzadas en superposición sobre las imágenes del film. Xenakis había creado asimismo caminos de sonidos para asegurar el movimiento espacial entre los cerca de 400 altavoces embutidos en la parte interior de la estructura, para asegurar precisamente eso, el movimiento espacial de los sonidos de las obras, tanto la suya como la de Varèse. Evidentemente eso suponía, es lo que se supone ahora, que los altavoces estaban divididos en grupos para así asegurar los efectos panorámicos. En todo caso, no se sabe a día de hoy cómo ese trabajo fue hecho. En definitiva, el pabellón Philips se comportaba como un espacio multimedia, introduciendo esta noción y alimentado por las más recientes tecnologías de aquella época. Se lanzaba un programa audiovisual de 480 segundos de duración, totalmente automatizado, en donde la música de Varèse se proyectaba a través de esos altavoces, 400, cerca de 400, como dije, embutidos o fijados en las paredes interiores de ese pabellón. En cuanto a la organización sonora, el compositor utilizó 4 tipologías de materiales: voces humanas, fundamentalmente cantando, sonidos naturales y de máquinas, sonidos instrumentales, así como acordes de piano, órgano y campanas, y pequeños fragmentos instrumentales, además de ondas senoidales producidas por osciladores electrónicos. El conjunto, como tendremos ocasión de comprobar, porque al término pondremos la obra completa, se debe mucho al planteamiento de la música concreta surgida en Francia a finales de los años 40, y ciertamente está en ese estilo, en ese espíritu, como vamos a comprobar. En el libro de Traib se recogen también, además de amplios fragmentos de la partitura, en la que observamos esa organización vertical y horizontal de los sonidos, y también unos grafismos que sin duda recuerdan a los empleados en la época, muy sinestésicos para representar la música electroacústica. Digo que además de eso vamos a encontrar los esquemas del diagrama que se proyectaba en los muros interiores del pabellón. Este es el esquema del diaporama que funcionaba en el poema electrónico. En primer lugar, estamos en el Génesis, como puede verse. Llegamos luego al segundo episodio, a la segunda parte, materia y espíritu, con todos estos elementos. Después es el tercero, de la oscuridad al amanecer, como estamos viendo aquí. Pasamos página.
Estamos en la quinta parte. La cuarta era el ser humano hace dioses. La quinta es cómo el tiempo moldea a la civilización. El sexto es armonía. Y el séptimo y último es a toda la humanidad. Esta es la visión general de esta página y esta la de la anterior. Vamos hacia atrás de nuevo. Esta es la parte tercera y cuarta. Y estas son las partes primera y segunda. Pues estos eran los materiales del diaporama que se proyectaba en los muros del pabellón Philips. Hemos hablado de Le Corbusier como el arquitecto fundamental. A él se debe asimismo el contenido de ese diaporama, los efectos de luz y la película que antes aludíamos. Aunque su ayudante Yanis Xenakis, quien acaso haya terminado siendo más conocido pasados los años como compositor, la verdad es que trabajó como arquitecto para Le Corbusier durante casi 13 años, aunque su proyecto quizá más importante para él fue precisamente este pabellón Philips para la Feria Mundial de Bruselas del 58. En aquel tiempo Le Corbusier además estaba ocupado en un proyecto importante en la India, con lo que descargó una parte importante del desarrollo y la evolución del proyecto en su ayudante. El poema electrónico, como quería llamarlo Le Corbusier, este trabajo multimedia, que también acabó siendo con entusiasmo por su parte el título que dio Edgar Varèse a su obra sonora, pues tenía pues diversos elementos, ya lo hemos dicho, y entre ellos estaba un trabajo sonoro del propio Xenakis, una obra breve de unos 2 minutos y pico llamada Concrete PH, donde el título probablemente tenía que ver con, por una parte, los sonidos concretos que empleaba en su construcción, pero por otra quizá con el hecho de que el concreto, el hormigón, era el material fundamental de la construcción del pabellón. El trabajo puntillista de crepitantes sonidos que aquí podemos encontrar de Xenakis en su Concrete PH se debe a que el autor grabó el sonido del carbón ardiendo y luego superpuso y transpuso las grabaciones para crear densidades y gamas cambiantes de chasquidos, crujidos y estallidos.
Tras la breve obra de Xenakis, Concrete PH parece ser que tenía que ver con Philips, pues pasamos a la de Varèse, que sin duda la contribución más trascendente como obra sonora al proyecto que nos ocupa, a este poema electrónico del pabellón Philips. No fue sencillo para el compositor realizar esta obra, pero no solamente por el trabajo en sí. Entonces contaba el autor 73 años, no solo por esas causas intrínsecas, sino también, como señala la propia esposa en algunas cartas de la época, por las dificultades que parece sufrió el autor, dado el comportamiento, pues a veces pasota, por decirlo suavemente, de parte del equipo de producción. Y por si fuera poco, unos meses antes de la apertura del pabellón, y con todo aún sin terminar, tanto él como Le Corbusier sufrieron una neumonía tras una visita a las obras. En fin, vamos a terminar pues como plato fuerte con una reconstrucción de las imágenes que se proyectaban junto a la pieza sonora de Varèse. Nada puede en todo caso devolvernos a la experiencia original que este poema electrónico de Le Corbusier, Varèse y Xenakis brindaba a quienes lo visitaban. Pero es lo que nos queda, porque ni siquiera la escucha estereofónica de la obra restituye la espacialidad de los sonidos de la época.
nobody knows.